Otro video para YouTube hablando de idiomas. De tips, de cosas, de mi experiencia. Acuérdense que estoy terminando, loca, si son 3 meses de un primer nivel que estoy haciendo en este curso de finlandés y después sigo todavía un año más. Pero hoy fue el último día de mi segunda semana y me siento bastante aprendida. O sea, siento que esta vez sí le estoy viendo queso a la tostada. Sí, queso a la tostada. Realmente esta vez estoy sintiendo que estoy como soltándome más, aprendiendo más y como ya les decía, estoy, no sé, hablando un poco más. Pero sí me di cuenta hoy que tengo todo mezclado en la cabeza. Hoy estaba dándole un ejemplo a la profesora, de hecho lo estaba leyendo, ni siquiera era un ejemplo de mi cabeza. Lo estaba leyendo, lo estaba tratando después de explicarle algo. Ella quería que le explicara algo, entonces metí inglés y metí alemán. O sea, conjugué un verbo finlandés en alemán. Y ella se quedó así como, yo te entendí, pero porque la palabra era bastante parecida en alemán. Y entonces yo conjugué todo eso así y yo dije, bueno, ella menos mal que sí me entendió realmente. Pero eso me pasaba muchísimo también cuando estaba aprendiendo alemán y ya lo metía más en la jerga diaria, que en vez de decir planchar, decía, ya yo eso lo planché, decía, ya yo eso lo geplanscht. Que planchar no se dice así en alemán, pero el ge, para ponerlo en pasado, se lo metía al verbo en español. Y todo un desastre, pero yo creo que esto nos pasa a todos los que estamos aprendiendo idiomas. Pero meter palabritas así en la jerga diaria ayuda muchísimo también. Eso ayuda muchísimo, así la gente te diga, ay, pero ay, ridícula, se te están olvidando las palabras. Ay, sí, ahora como no, ay, no habla español. No, mire, tip del siglo, no le paren bola a la gente que les dice, ay, sí, ahora te la tiras de una vaina porque estás hablando otro idioma. Acuérdense que hay muchísima gente que quisiera hablar un idioma. Así fuera inglés, para decir que, bueno, por lo menos es el idioma, no sé, universal, más hablado o el que más usamos, aunque no sea el que más personas lo hablen, porque ya sabemos que los rusos son más, que los chinos son más, que los indios son más. Pero el inglés es el que se usa para conectar a nivel humanamente, hablando mundial, o sea, mundial. A nivel mundial usamos el inglés. Entonces hay gente que quisieron que sea poder hablar, decir algo en inglés. Y entonces esa gente es la que te va a venir a decir, ay, sí, ahora te estás tirando de una vaina porque ya se te olvidó, porque ya no hablas, porque tal. Bueno, sí, se me está olvidando. Sí, me estoy tirando de una vaina. ¿Habemos problemas con eso? ¿Habemos? Ah, bueno, moca pues. Porque inclusive yo aprendí latín cuando estaba en la escuela. Saben que yo me fui por humanidades, huyéndole a física y a química y caí en las garras del latín y del francés en humanidades, y entonces por supuesto tuve que aprender latín y francés. Latín ya ni me preguntes, de vaina sé decir habemos. No mini patris, más nada, a mí no me pregunten más nada en latín. Pero bueno, en francés entiendo bastantes cosas por ahí, no estoy tan perdida con el francés por ahí, así, claro, no te digo, hablo francés poquito, no hablo nada poquito. Pero escuchas un chisme por ahí y bueno, entiendes algo, captas la idea del chisme, que eso es importante, captar la idea del chisme. Bueno, el cuento es que en estas clases de finlandés nos están metiendo como bastantes cosas que yo necesitaba, que yo quería, porque te obligan a hablar. Ejemplo, para la semana que viene, viernes, tengo que tener un video listo de una receta que yo preparo y estoy contando ingredientes, cómo se prepara, o sea que tienes que utilizar jerga, verbos y léxico propio de la cocina. Maravilloso, ¿por qué? Porque uno cocina todos los días, porque uno habla de esas cosas todos los días, porque uno quiere explicar cosas de cocina a veces o qué sé yo, y es algo bastante cotidiano, a eso me refiero. O sea, a eso me refiero, que es bastante cotidiano. Eso me parece bastante interesante, hablar de cosas cotidianas y que te pongan a hacer ese tipo de cosas. Mira, vamos a hacer un video, me lo tienes que mandar y yo voy a evaluar cómo hablaste, qué aplicaste, qué... Y me encanta. O sea, yo dije, ay, sí, esto es lo que yo quiero. A pesar de que el curso es online, que uno no tiene esa cosa de encontrarse con la gente y de hablar y tal,
ya yo me amañé. De hecho, ya estoy así, que eso me está ayudando muchísimo a agarrarle el ritmo a las cosas, a mi rutina, y me estoy planificando más. Yo estaba hablando en un video que hice para Patreon ahorita en septiembre. Acuérdense que tengo Patreon. Allá pueden ver videos exclusivos para Patreon que no estoy subiendo más tarde a YouTube ni nada. Esos videos quedan en Patreon. Acuérdense que pueden ir a verlos allá. Tengo un trigger para mini intensos y otro para intensitos. Están buenísimos. No es porque los haga yo, pero los temas y las cosas que cuento allá no las cuento aquí en Instagram, en YouTube. No las cuento aquí en YouTube, ni en Instagram tampoco. Estaba grabando un video para Patreon donde una de las cosas que estaba hablando es estas cosas del caos. Que ustedes saben, este pedacito se los voy a contar aquí. Ustedes saben que a mí me encanta el caos y que yo he sido abanderada del caos. Pero porque cuando uno vive en caos rodeado también cuando el caos está compuesto por las cosas que te apasionan, tú te sabes manejar adentro de ese caos. Cuando ya es un caos de cosas que no te gustan, que no quieres hacer, que no te apasionan, que no te interesan, que no te nutren, que no te llenan, que no te aportan, que no te hacen crecer, ese caos te hunde, te jala para abajo, para abajo, para abajo y adiós. Se fue María, se fue. Entonces resulta que, por supuesto, esto que estoy sintiendo que al fin me está trayendo algo, que lo estoy aprovechando bastante, me tiene entusiasmada, entonces tengo mi día un poco más planificado con las cosas que tengo que hacer. Y estoy sintiendo esta gran necesidad de hacer muchísimas más cosas que me apasionan mucho. Por ejemplo, ustedes saben que les estoy grabando el audiolibro Kumboto. Y yo estoy consciente, yo sé que no tiene la acogida así inmensa que yo quisiera que tuviera, porque es algo que me apasiona muchísimo y me encantaría que todo el mundo fuera apasionado por el audiolibro y del libro que que para mí significa algo y tal. Aún así, dejando de ver las vistas en YouTube, aún así yo le estoy como metiendo ese empeño porque me gusta, porque me apasiona y porque me está haciendo sacar algo que definitivamente tenía ahí y que quería expresar. Y eso me está pasando con el idioma y con los idiomas, que volviendo, no hablo mucho de cómo yo manejo el idioma finlandés porque yo todavía no hablo finlandés como para decirles, bueno, lo que me pasa cuando hablo finlandés es esto y esto y esto, lo estoy aprendiendo a sacar. Entonces eso me está generando a mí como si fuera el nacimiento de otra María. Ustedes saben que yo se los he dicho y se escucha, no es algo que diga yo, ay, eso lo dijo María Chipe, original de ella, no. Pero ustedes saben que cuando uno habla otro idioma, uno tiene como otra personalidad. Uno tiene otra personalidad porque de hecho el tono de voz te cambia, las entonaciones, para que te puedan entender en finlandés, por ejemplo, yo tengo que hablar un poco más grave, no para que te puedan entender, pero quiero decir como para apegarme más a realmente la entonación y el ritmo y la cadencia del finlandés, que ellos dicen que no tienen ni entonación, ni ritmo, ni cadencia, ni nada. Pero sí tienen, claro que tienen, obviamente tienen. Tienes que poner la voz un poco más grave y no es que tienes que hacerlo, pero a mí me sirve, a mí me ayuda muchísimo y siento que está saliendo poco a poco como esa otra cosa, que sí, es como una disociación que tú haces ahí con el perdón y con el permiso y el respeto de las personas que sufren de disociación o de llamadas antes en la psicología personalidades múltiples, porque sí existe que disocian porque tienen varias personalidades viviendo dentro de sí. Cuando tú empiezas a sacar eso, nace junto a eso un potencial que tú te descubres, porque aprendes a salir de situaciones en las que antes hubiese salido de otra manera en el idioma que hablabas antes. Y me di cuenta que inclusive, claro, lo relaciono mucho con el alemán, que es el otro idioma que sí domino mucho mejor, inclusive que el inglés. Y me di cuenta que es otra cosa que siento. Es que es una cosa rara. Ay, no, ahora ay, María se volvió loca, la que tiene varias personalidades. Pero a mí me apasiona los idiomas, expresarme, aprender a decir algo en un idioma con el que yo no me crié, con el que yo no nací. Y se los comento porque todos los que están aquí, que ven este video y les puede interesar y les apasionan los idiomas o están aprendiendo un idioma, yo creo que aceptar eso, primero darse cuenta de que es una realidad, de que es algo que no es parte de tu ya formada personalidad, pero que aunque tengas la edad que tengas, tú puedes adquirir matices de una personalidad que te la va a dar un idioma.
A eso me refiero. Porque a veces nos negamos, y sobre todo en nuestra cultura latina, existe mucho este boicoteo de, ay, sí, ahora te la tiras de una vaina. Ay, pero mira esta cómo se pone cuando habla otro idioma, cualquiera cae. Ay, no, bueno, sí, la que habla así, ya sao. Estamos claros que es así y nos pasa muchísimo y eso nos hace dar una vergüenza, que no es una vergüenza propia, es para no caer en las lenguas de nadie. Y el tip o el comentario que yo les puedo dar, miren, yo me aprendí a deslastrar de eso desde chama, porque como les dije en el otro video, yo aprendí a hablar inglés con mormones, amigos míos, y siempre andábamos en la calle en mi pueblo. Imagínate tú, que esa es la puerta del llano, mi pueblo, donde uno habla, dame una taje queso, dame una taje queso. Yo andaba por ahí en las plazas hablando en inglés con mis amigos mormones. Entonces tienes que darte cuenta que si te apasiona, te gusta y sabes que el idioma a ti te va a abrir puertas de alguna manera. Inclusive hay gente que está necesitando hablar un idioma y no terminan como de soltarse. Porque hay muchos factores que pueden ser que no te están permitiendo soltarte. Uno, la vergüenza porque se van a burlar, porque van a decir, porque ya uno quiere hablar con acento nativo. O sea, sin acento, mejor dicho. Uno quiere hablar nativo desde que aprende a hablar algo. No es así. De hecho, yo hablo alemán, ¿verdad? Ustedes saben muy bien eso, que ese es uno de los idiomas que más me apasiona, la gramática, hablar de eso, etc. Por cierto, en serio, si les interesa y les gusta, escríbanme en los comentarios qué cosas quieren saber los que están aprendiendo alemán. Qué cosas les interesaría que yo hablara, tocara, cómo me enfrenté a tal verbo o cómo me enfrenté a tal situación o cómo tú haces para decir estoy sentada, me senté, me voy a sentar, que esas son vainas que vuelven loco a uno en el alemán. Avísenme y cuéntenme. Que ustedes saben que yo hablo bien el alemán, bla, bla, bla. Cuando yo voy a leer en finlandés, a mí se me hace un poco más fácil que a otras personas porque ya yo vengo manejando todas estas letritas que traen la A con los dos punticos arriba. Eso en alemán se llama el umlaut, los dos puntitos de arriba. Entonces está la A, pero está la A. Está la O, pero está la O. Y está la U, pero también está la U. Entonces, cuando tú ya te enfrentas a todos esos que existen en finlandés, cuando ya tú te enfrentas a ese poco de letras, para mí que hablo alemán ya se me hace más fácil. Entonces cuando yo leo, no le tengo temor a la pronunciación, yo me lanzo un poquito más confiada. Entonces cuando leo en la clase, la profesora, ¡ay, qué bueno! ¡Lees maravilloso! No, o sea, ¿tú estás segura que tú no hablas finlandés? Y yo, profesora, no se deje llevar por eso, no se deje llevar. Eso no es así, eso no es así. No crea que yo entendí todo lo que leí, pero la pronunciación en finlandés se me hace un poco más fácil. Entonces eso es genial, porque yo me di cuenta que yo digo, wow, como otro idioma tan difícil como el alemán me puede servir para aprender otro más difícil todavía. Que tú piensas que no te va a servir de nada. Segundo, ya yo no traigo este lastre de que ay, voy a pronunciar así, se me va a entender mal y me da vergüenza y no quiero que se me note y no quiero... A mí no me interesa, se me nota, no se me nota. Yo quiero aprovechar de preguntar, de entender. Y eso es una cosa que me gusta bastante en este curso, que todos los que están allí preguntan sin piedad. O sea, me encanta que la gente pregunte sin piedad, no que se dé por entendido, ay, bueno, pero es que esto ya lo vimos la semana pasada, vamos a preguntar. Miren, yo la semana pasada estaba medio fastidiada con el curso porque decía, pero esta gente está toda perdida, no me gusta que te mandan a subgrupos en el mismo porque hacemos las clases por Zoom. Y yo estaba quejándome conmigo misma porque mandaban a hacer grupitos al Zoom. Entonces tú en los grupos de Zoom, tú dices, pero ¿qué voy a hablar yo aquí con otra gente que está igual de perdida que yo con esto? ¿Entiendes? Entonces los 5 minutos que te ponen en un grupo para practicar algo se iban explicando. Tú entiendes esto, tú entiendes aquello, tú sabes lo que vamos a hacer, pero tú lo sabes decir, pero no lo sabes decir. O sea, entonces yo esta semana dije, no, María, ¿sabes qué? Cada vez que nos manden a un grupo, agarra la batuta. Porque en todos están como con la vergüenza, con la pena. Ay, no, es que yo no quiero decir que no entendí. No, yo cojo de una vez, entramos al grupo. Hola, ¿cómo están todos? Si somos 3 o 4. ¿Todos entendemos lo que vamos a hacer? No, sí, no, ok. No. Otro dice, María, yo no entiendo, yo no hablo inglés. Porque ahí hay gente que no habla inglés. Entonces es maravilloso porque va a aprender el finlandés así, explicado solamente en finlandés. Y entonces eso me obliga a mí a tratar de explicarle a esa persona lo que vamos a hacer en finlandés. Entonces yo me lo puse yo como un reto.
Entonces, mira, vamos a hacer esto, vamos a organizarnos así, yo te pregunto a ti, tú me preguntas a mí, no sé qué, María, no entiendo esto, ¿cómo me lo puedes explicar? Entonces ya yo siento que yo misma me he atribuido un poquitito en los subgrupos que nos ponen el rol de mini profesora. ¿Por qué? Porque a mí me sirve, como les dije en el video anterior, de que mientras yo explico algo, yo estoy tratando de entender si de verdad lo entendí. Ojo que también les digo, no estoy muy segura de lo que estoy diciendo, ahorita lo preguntamos a la profesora. Efectivamente, después que salimos de los grupos, vamos y le preguntamos a la profesora. Yo misma le pregunto, profe, yo entendí esto así, así, fue así, está bien. O volví loca a la gente más de lo que está. No, está bien, María, está. Y hoy empecé como a salir más de esa zona de confort de, ay, no entendí muy bien, yo después reviso en el libro. No, yo dije, oye, yo voy a preguntar, yo voy a decir, y también me gusta como aportar. Alguien hoy no entendía, por ejemplo, por qué la palabra o por qué el verbo preguntar, por cierto, que es küsu, ¿por qué preguntar? Le va a preguntar a mi mamá, no es hacia adelante, como voy a preguntar a mi mamá, küsu minun aidile, sino voy a preguntar a mi mamá de así, de para atrás, como aidilta. Entonces, un chico que es de Estonia, que por cierto, estoniano y finlandés son unos idiomas así como decir español y portugués más o menos, pero tampoco es que se entienden. Ellos pareciera que se entendieran, pero no se entienden. Son un poquito más lejanos que el español y el portugués. Y el chico estoniano estaba diciendo, ¿por qué küsu es con el ta y no el le? Y la profesora dijo, oye, no sabría, o sea, porque le preguntas a ella, pero por eso, a ella, porque a todos terminan en le y no en el ta. Y yo le dije, profe, ¿puedo decir algo? Y ella, sí, claro, por favor. Yo dije, bueno, porque yo pienso que tú la pregunta, o sea, se llama pregunta, pero lo que estás buscando de tu mamá o de la persona a la que le preguntes es la respuesta. Entonces es como en buscar respuestas. Y entonces eso viene de algún lado y por eso preguntas. Entonces pregunto a ella que me va a traer la respuesta. Y la profesora me dijo, yo tengo años dando clase de finlandés y jamás se me había ocurrido esa explicación. Gracias, María. Está genial. Eso explica muy bien por qué viene del küsu. Y yo ahí dije, genial, María, porque si tú lo hubieses dicho y la profesora hubiese dicho, no, María, estás confundiendo más, eso no tiene nada que ver. Yo digo, bueno, ok, genial, pero no me quedo pensando que así como yo lo pienso es lo correcto. Entonces me voy sacando esas dudas y voy tratando eso, de tratar de explicar y entender. Y el chamo me dijo también, wow, nunca jamás lo hubiese visto así, es verdad. Allá están las respuestas y las respuestas vienen de allá. O sea, vienen de atrás y no es que van para adelante. Bueno, lo que pasa es que, claro, con la ustedes si no saben de la gramática finlandesa, no saben lo que les estoy diciendo, pero ese tipo de cosas que yo trato como de también acudir un poco, que uno tiene que acudir bastante a la creatividad para poder entender este poco de vainas con las que uno ni siquiera nació y no las usa día a día y está tratando de entender más allá de un idioma. Acuérdense que uno cuando aprende un idioma más allá de hablar el idioma y aprender a decir palabras, uno está aprendiendo a expresarse como se expresan otras personas, que tienen una manera de expresión que está muy influenciada por el clima, por la comida, por la cultura, por las guerras, por la historia, por una cantidad de cosas que nosotros tenemos, pero diferente. Entonces es una manera como de adoptar y adaptar muchísimas cosas al mismo tiempo. Y a mí me apasiona muchísimo, seguramente porque tiene que ver con esto de actuar, de transformarte de alguna manera en otra persona, de transformar tus maneras de pensar, de buscarle respuestas. A mí que me encanta escudriñar en las ideologías, en lo que pasa aquí, qué pasa allá, la respuesta, cómo veo yo esto, cómo veo yo aquello, por qué se dijo esto. Es maravilloso entonces estudiar un idioma tratando de entender de dónde viene algo, hacia dónde va. Aunque tú después ya ni lo uses y ni te acuerdes ni nada, pues yo me acuerdo que yo era así de apasionada con el alemán, que me encantaba entender. Y otra cosa, y con esto voy a cerrar este videito corto también hablando de idiomas, que te da así como wow, esta gente está aprendiendo, esta persona está aprendiendo el idioma y ya sabe cómo expresarse de manera que yo la entiendo, con los dichos, verle el queso a la tostada, más sabe el diablo por viejo que por diablo, están lloviendo perros y gatos. ¿Cómo se dicen esas expresiones en el idioma que estás aprendiendo? Los alemanes aman hablar con Redewendungen, que son los dichos.
Los Redewendungen en alemán te van a acercar no nada más al idioma, sino a tu interlocutor también. El alemán que te escucha hablar con Redewendungen se va a dar cuenta que no solamente estás tratando de expresar algo, sino que además estás tratando de expresarlo de una manera cultural, folclórica, que ellos entienden. Y eso es maravilloso, porque eso te da también la idea a ti de tratar de entender por qué ellos dicen eso. Y hablar, o sea, es que es muy humano, que te hablen como tú entiendes y que te hablen como tú gusta que te entiendan. A nosotros nos da mucha risa y nos hace sentir súper cercanos a los extranjeros que, por ejemplo, a los venezolanos hablan en nuestro idioma y dicen de repente vergatario, que no es un Redewendungen, que no es un dicho, pero que es una manera de expresarse en una parte específica de nuestro país, y eso nos hace sentir que son cercanos ya, que están involucrados, que ellos son más venezolanos que uno. Y eso les pasa también a los alemanes. Eso es algo que quiero aprender a hacer en finlandés también, pero todavía no he llegado bien ahí. Ya hay algunas cosas que sé más o menos cómo las dicen, por qué las dicen. Por ejemplo, ellos no dicen tener celos, sino tener la media negra. Entonces, tú dices, bueno, pero si yo digo tener celos, de repente no te entienden o no lo sienten tan cercano así, pero cuando lo dices como ellos lo dicen, entonces, no, esta habla finlandés, no, esta es una gente del norte de Finlandia. Pero bueno, nada, les venía a hablar todas estas locuritas aquí y allá de los idiomas, de cómo yo veo la cosa. Ay, cada vez que digo cómo yo lo veo, me acuerdo de esa canción de Tego Calderón que me encanta. Yo la veo diferente a los demás. Bueno, con esta canción de Tego Calderón los dejo. Y escríbanme y pregúntenme, coméntenme todo lo que quieran. Vayan a escuchar el audiolibro con voto. Vayan a Patreon, suscríbanse en Patreon. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Pregúntate en el idioma que te estés aprendiendo. ¿Vale la pena? ¿Lohnt es sich? ¿Lohnt es sich? En alemán, ¿lohnt es sich? Sí. Vale la pena, es lohnt sich. Es lohnt sich. Vale la pena, vayan a mi canal de Patreon. Suscríbanse aquí en YouTube también. Suscríbanse aquí, vayan a Patreon, escuchen el audiolibro, háganme preguntas, denme like. Miren, tengo muchas tareas, mejor los dejo para que las hagan todas. Un beso.